No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Son las palabras de Jesús en Juan 15:16, con las que empezamos hace 3 semanas. Hablar acerca del plan de Dios para la humanidad de bendición, del plan de Dios para la humanidad de restauración, de hacernos personas hechos a su imagen y semejanza para multiplicarnos. La invitación de Jesús, el llamado de Jesús, el mandato de Jesús es a multiplicarnos. Multiplícate. Y creo que este mandato está en el centro de la visión que Dios tiene para nosotros como congregación. ¿Cómo multiplicar la imagen de Dios? Tenemos un dicho en español que dice que del dicho al hecho, mucho trecho, ¿verdad? Para multiplicarnos de la semilla a la planta hay una gran distancia. Y para que esta planta crezca, madure y dé fruto todavía más tiempo. Empezamos a hablar en Génesis capítulo 1, 2 y 3, 2 semanas anteriores, acerca de cómo Dios, en Génesis 1 y 2, cuando nos hizo al principio, nos hizo a su imagen para multiplicar su imagen. Física o espiritualmente, ambas. Dios quería personas hechos a su imagen que reflejaran su gloria sobre toda la creación. Y Dios nos hizo para reflejar su gloria, Dios nos hizo para multiplicar su gloria. Dios le dijo al hombre: multiplícate, sé fructífero, llena la tierra y gobiérnala. Dios nos hizo a su imagen también para gobernar la creación, como sus representantes a su imagen. Pero Dios nos hizo también mayordomos de su palabra. Dios le confió a la humanidad su palabra, contenido en un mandamiento, no solamente la bendición, sino también un mandamiento de cómo es que ellos debían gobernar la creación. Dios les dijo: de todos los árboles del huerto pueden comer, pero del árbol que está en medio no van a comer, no lo van a comer para que no mueran. Dios les dijo, Génesis capítulo 2. Todo estaba bien. Dios le dio al hombre trabajo, Dios le dio al hombre un hogar, Dios le dio al hombre una familia, Dios le dio la oportunidad de vivir en un buen lugar. Dice al final Génesis 2, estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, no se avergonzaban, no había vergüenza, no había maldad. Pero viene Génesis 3. Aunque la humanidad éramos hechos para ser mayordomos de la palabra de Dios, Génesis capítulo 3 nos dice que el hombre y la mujer decidieron desobedecer a Dios. Y esta desobediencia introdujo el pecado, esta rebelión en contra de la palabra de Dios, transgresión, romper la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Y al desobedecer, el hombre incurrió en el juicio de Dios y trajo como consecuencia la muerte. La muerte y el vivir en un mundo roto, en un mundo quebrantado, donde en lugar de tener un huerto con árboles de frutos deliciosos, en lugar de ser fructíferos, por ser infieles, ahora la consecuencia es que íbamos a nacer en un lugar de dolor, iba a haber tensión relacional, iba a haber conflicto, y en lugar de un huerto iba a haber espinos y cardos, y así como habíamos sido tomados del polvo de la tierra, ahora regresaríamos al polvo de la tierra, como consecuencia, muerte. Pero en medio de la devastación del pecado, en medio del juicio, Génesis 3 también anuncia un rayo de luz y de esperanza en la gracia de Dios. Dios pudo haber deshecho toda la humanidad, hacer a un lado esta creación rebelde, pero en lugar de destruirnos, Dios decidió rescatarnos. Y Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios que va a cumplir sus propósitos, y el propósito para la humanidad es que seamos fieles y fructíferos. ¿Cómo le iba a ser Dios cuando ahora la humanidad era rebelde en pecado? Bueno, Dios prometió en Génesis 3, versículo 15, que vendría un descendiente de la mujer, quien aplastaría a la serpiente en la cabeza, aunque él sería herido en el talón. Génesis 3:15 es la primera promesa de un redentor, de alguien que vendría a rescatarnos. La primera promesa de Cristo Jesús. Y ahí mismo en el capítulo 3, Dios cubre a Adán y Eva con pieles, en lugar de la vergüenza de su desnudez, en lugar de la cobertura inadecuada de las hojas de higuera, Dios les da pieles de animales, pero desafortunadamente los tiene que echar del jardín del Edén. Desde Génesis 3 hasta ahorita, toda la historia de la humanidad, toda su Biblia, es la historia de cómo Dios, en su gracia, decidió rescatarnos. ¿Por qué?
Porque el propósito de Dios de hacernos fructíferos depende de su fidelidad. Jesús dijo, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca. Hubo un tiempo antes de la eternidad pasada cuando Dios el Padre en Efesios capítulo 1 dice que nos escogió en Cristo. Y no solamente nos escogió, Dios nos ha preparado y transformado para enviarnos como mensajeros en su misión para que llevamos fruto, para que nos multiplicamos espiritualmente y físicamente, para que toda la tierra se llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren la mar. Dios va a cumplir su propósito, pero esto no significa que no va a haber luchas. El día de hoy vamos a hablar acerca de este espacio y de este proceso donde Dios quiere transformar nuestra vida para dar vida otra vez, cómo lo hace a través del discipulado. Y vamos a ver cómo es que Dios restaura el elemento esencial de hacernos mayordomos de su palabra para poder compartir la vida de Dios. Escúchame bien. Sin la palabra de Dios no hay vida eterna. Sin las promesas de Dios, sin el evangelio de Cristo, tú y yo podemos tener muy buenas ideas, pero nuestras ideas son insuficientes para darnos la vida que Dios quiere que tengamos. Solamente la palabra de Dios tiene el poder de darnos vida eterna, porque la palabra de Dios escrita nos apunta a la palabra viva de Dios, Cristo Jesús, y sin su palabra estamos a oscuras. Dios restaura la oportunidad de ser mayordomos de su palabra, de obedecerle y de seguirle para aquellos que ponen su fe en Cristo Jesús. Pero antes de llegar ahí, acompáñame por favor para ver dónde quedamos. Vamos a tratar de resumir unos pocos minutos, como unos 1400 años de historia bíblica. Vamos a ver si podemos. Génesis capítulo 3 es donde dejamos la semana pasada. ¿Qué sucede entre Génesis capítulo 3 y el cumplimiento de la promesa de Génesis 3:15 de que Dios enviaría a un redentor para aplastar a la serpiente en la cabeza? ¿Qué sucede entre Génesis 3:15 y el cumplimiento de esta promesa? Bueno, lo que sucede es todo tu Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías. Montón de cosas suceden. Pero entre Génesis 3 y entre Génesis capítulo 12, el llamamiento de Abraham, Dios muestra que la humanidad sin Dios, la humanidad que sale de Edén, es una humanidad que va a tratar de alcanzar la gloria de la presencia de Dios en su propio esfuerzo, pero que vez tras vez fracasa miserablemente. Génesis 3 a Génesis capítulo 11 muestra cómo la humanidad colectivamente está en bancarrota espiritual. Y si no me crees, después en tu casa te invito a que leas estos capítulos. El capítulo 4, por ejemplo, después de Génesis 3, Dios los echa del Edén. Adán y su mujer tienen una familia, tienen 2 hijos, Caín y Abel. Estos son hermanitos que se llevan tan bien, ¿verdad? Uno es labrador de la tierra, el otro es pastor de ovejas, ya tienen sus oficios, ya están grandecitos, y un día vienen a adorar a Dios. Dios recibe a Abel, Dios rechaza a Caín. Y Caín se enoja. Y se enoja tanto que mata a su hermano. El primer fruto del pecado en la humanidad organizada en la familia se muestra como asesinato. Caín mata a su hermano Abel y acaba con 50% del potencial humano allí. Se lo echó. ¿Y después qué? Tú sigues leyendo Génesis capítulo 7, Génesis capítulo 8, 9. Tú ves cómo la humanidad no solamente crece numéricamente, pero crece de manera corrompida. La humanidad se corrompe. La corrupción en la imagen de Dios de la humanidad lleva a la humanidad a la violencia, a hacerse daño unos a otros. Y llega a tal punto que Dios decide acabar con la humanidad. Y es el diluvio. Pero allí, en medio de la narrativa del diluvio, tú ves cómo Noé halla gracia delante de Dios. Génesis 6, versículo 22, nos habla acerca de cómo Dios llama a Noé y en adelante para salvar a la humanidad del juicio. ¿Qué es lo que está sucediendo? De nuevo, Dios pudiera hacernos a un lado, pero Dios es fiel a sus promesas y Dios va a bendecir a la humanidad y los va a hacer fructíferos. Dios trae el diluvio, acaba con la humanidad rebelde, pero cuando Noé y su familia salen del arca y Dios hace un pacto con ellos, ¿sabes qué es lo primero que Dios les dice? Sean fructíferos y multiplíquense. Dios los bendice de nuevo y los manda a llenar la tierra de nuevo con su imagen. Sí, la imagen de Dios lastimada por el pecado, pero a aquellos a quienes Dios no iba a abandonar. Dios restaura la promesa de bendición a Noé y su familia. Tú sigues leyendo y aún Noé mismo, aquel que había sido salvado del diluvio,
a primera de cambios se emborracha. Y tienes un evento escandaloso en la familia de Noé. A pesar de que Dios les dio gracia, la humanidad sigue corrompiéndose. Llegas al capítulo 12 y dices tú, no hay esperanza. Pero no dejes que el desánimo te abrume, porque Dios puede transformar al mundo con la fe de uno solo. Y en Génesis capítulo 12 tenemos el llamado de Abraham. Abraham, Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Abraham, escúchame bien, Abraham, Dios lo llama a ser un inmigrante, un peregrino, un extranjero, alguien que sale de su familia y se va a una tierra a la cual Dios le va a mostrar. Y Dios le promete, yo te bendeciré y así haré que en ti sean benditas todas las familias de la tierra. Dios ama las naciones. Dios creó la diversidad de la familia humana para reflejar su gloria, y Dios está comprometido con rescatarla para su gloria. Dios le dijo, yo te voy a hacer bendición. Abraham creyó a Dios y le siguió. Y a pesar de que ya era viejo, Dios le prometió que él iba a ser fructífero, que sus descendientes serían más que las estrellas del cielo, más que los granos de arena a la orilla del mar. Un pueblo enorme. Su esposa era estéril. Solamente Dios puede cumplir lo que él promete. Dios le da un hijo, Isaac, el hijo de la promesa. Y luego Isaac tiene Esaú y Jacob. Dios escoge a Jacob. De los 12 hijos de Jacob, Dios forma una nación, Israel. Ahorita, si estás leyendo tu Biblia a través del diario Permanecer, estamos escuchando y leyendo la vida de la familia de Jacob, José y todo el drama. Pregunta, ¿es el pueblo de Dios perfecto? No. Montón de escándalos desde la violación de Dina a vender al hermano a Egipto, todo tipo de inmoralidad, todo tipo de dificultad. Pero ¿sabes qué es lo que hace diferente al pueblo de Dios del mundo? Que Dios le da a su pueblo sus promesas, su palabra, y nos pide a cambio fe, confianza. Y esa fe se convierte en fidelidad, obediencia. Y a pesar de que somos imperfectos, empieza una batalla entre la vida de Dios y nosotros, y lo que el mundo y nuestra carne y Satanás quieren hacer, y Dios empieza a romper ese terreno duro y a traer vida nueva. Dios restaura su promesa. Toda la historia del Antiguo Testamento, empezando con la familia de Jacob hasta el final de los profetas en Malaquías, es la historia de la familia del pueblo de Dios, la familia de Abraham, por creer las promesas de Dios y vivir las promesas de Dios en medio de culturas inhóspitas, de culturas paganas, de culturas idólatras e inmorales. A veces el pueblo de Israel obedecía a Dios cuando tenía líderes fieles, cuando tenía profetas, cuando tenía reyes fieles. A veces obedecían a Dios y ellos mostraban con la calidad de su vida lo bueno de la bendición de Dios. Ellos eran fructíferos. Pero otras veces el pueblo de Israel intercambiaba la bendición de Dios por los ídolos, y lo que Dios les daba para bendición lo cambiaban en maldición. Y Dios después se los llevó en exilio. Se arrepintió el pueblo, los regresó. Y cuando Dios los regresa del exilio y restaura Jerusalén, ¿sabes qué es lo que el pueblo entendió? Que los ídolos no nos van a dar la bendición de ser fructíferos. Solamente Dios puede. Y Dios lo va a hacer cuando envíe al rey el Mesías. Estamos hablando 1400 años, estoy resumiendo aquí. ¿Dónde acaba el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento acaba aferrado de la promesa de la venida de un Salvador, pero el Salvador no ha venido todavía. Acaba con una promesa de fe, así como empezó en Génesis 3:15. Pero el apóstol Pablo nos dice en Gálatas que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nació de mujer conforme a la ley. 400 años de silencio pasaron entre Malaquías y el Evangelio, los Evangelios de Mateo y la narración de los Evangelios. Ahí en tu Biblia nomás es una hojita, ¿verdad? El Antiguo y Nuevo Testamento. Esa hojita vale 400 años. 400 años en que el pueblo de Israel tuvo que estar refinado y aferrado a las promesas de Dios, esperando, con la esperanza de que vendría un Salvador. Y el Salvador vino. Tú y yo pensaríamos que cuando el Salvador viene, todo el mundo lo recibe con gozo, ¿verdad? Pero no todos lo reciben con gozo. Algunos vienen porque ven los milagros, ven las señales, ven la comida, ven las sanidades, pero algunos solamente quieren los milagros y los espectáculos. ¿Sabes qué es lo que no quieren a veces? La palabra de Dios. Y Jesús viene y Él dice, yo no he venido a traer paz en la tierra, no he venido a traer paz sino espada. ¿Sabes cuál es esa espada?
En Apocalipsis nos dice que el verbo de Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores, viene en un caballo blanco y dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Esa espada es su palabra. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios nos va a partir en dos y va a revelar que hay personas que van a querer seguirle y personas que no le van a querer seguir. Y aquí es donde tú y yo entramos en la historia. Jesús vino a llamar personas a seguirle y ser parte de su reino. Pero escoger a Jesús significa que tú vas a rechazar el mundo. ¿Y sabes qué es lo que define a los discípulos de Cristo? Que los discípulos de Cristo escogen creer, poner su fe en la palabra de Dios. Pero no todo el mundo la va a recibir igual. Así que la pregunta de hoy es esta. Si Dios quiere bendecirnos, ¿cómo es posible que no todo el mundo quiera su bendición? ¿Por qué es que la invitación de Jesús recibe diferentes respuestas de la gente? Unos la reciben, otros la rechazan. Eso vamos a hablar hoy. Si tienes tu Biblia, te invito a abrirla. Marcos capítulo 4, porque Jesús nos dice por qué razón la gente, unos responden recibiendo la palabra y otros responden rechazándola. Marcos capítulo 4, de nuevo. ¿Por qué es que el mensaje de Dios, de su reino, de bendición fructífera, es recibido con reacciones mixtas? ¿Por qué unos lo reciben, otros lo rechazan? Vamos a ver el día de hoy en la historia que Jesús nos va a contar, es que las reacciones mixtas al mensaje de Jesús, de hecho, son porque la palabra de Dios polariza a las personas en dos clases de seguidores. ¿Qué es eso de que polarizan? La palabra de Dios es un parteaguas que separa quiénes somos en dos grupos de personas, dos grandes grupos. Marcos capítulo 4 nos va a hablar de esos grupos. Antes de leer este pasaje en Marcos capítulo 4, déjame darte un poquito de contexto. Jesús ya tiene a sus discípulos. Jesús había sido bien recibido, pero tan pronto como empieza a enseñar la palabra de Dios en la sinagoga en el capítulo 3, algunos empiezan a criticarle y otros buscan destruirles. Los más religiosos eran los que se habían convertido en enemigos de Jesús. Y los más religiosos ahora son los que le estaban persiguiendo. En el capítulo 4, sus discípulos, confundidos un poco, ¿no serían ellos los que deberían de estar de nuestro lado? Jesús les muestra por qué razón no todos reciben su palabra igual. Marcos capítulo 4, mira lo que dice. Versículo 1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, toda la gente estaba en tierra junto al mar. Les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Ahora fíjate, Jesús vino a mostrar las señales del poder de Dios, milagros, pero su énfasis especial y particular es su enseñanza. Doctrina significa su enseñanza. Jesús viene a restaurar la palabra de Dios en nuestras vidas. Y se les decía en su enseñanza, versículo 3, oíd. He aquí el sembrador salió a sembrar. Al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean, no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, no sea que se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Quiero que notes, en la primera parte de la historia de Jesús, en esta parábola, en esta enseñanza, Jesús habla de dos tipos de personas. Personas representados por los tipos de suelos que son infructíferos y personas que son fructíferas. Los que no llevan fruto y los que llevan fruto. Y hay diferentes personas que son infructíferas, pero solamente hay un tipo de aquellos que llevan fruto verdadero. Y Jesús, en medio de la historia y su interpretación,
Los discípulos se le acercan y dicen, no entendemos de qué se trata. Déjame preguntarte, ¿por qué será que a veces no entendemos lo que Dios quiere para nuestras vidas? Déjame proponerte que lo que Jesús les dice aquí es que ser fieles a la palabra de Dios no se trata de simplemente poner una palomita en una cajita, como que ya lo hiciste. Los fariseos eran buenos a poner cargas pesadas, listas de cosas que hacer, pero habían separado su religiosidad y su tradicionalismo de su relación con Dios. Dios se había convertido en una tradición, en una religión de obligaciones y de cosas que hacer para ganarse la vida eterna. Tú y yo no podemos ganarnos la vida eterna. ¿Sabes por qué no? Porque somos pecadores. En Génesis 3 vimos cómo el pecado nos destruyó. Entonces, ¿cómo podemos ser restaurados a una relación con Dios? A través de Cristo. Para esto vino Cristo. El problema con la religión del pueblo de Israel, de los fariseos, es que ellos querían la palabra de Dios como un instrumento para ganarse ellos la gloria. Jesús les dice, esto no es así. Si vas a entender la verdad de Dios, la palabra de Dios, el reino de Dios, para entenderlo me necesitas a mí. Tú no puedes ser grato a Dios, tú no puedes agradar a Dios si no te acercas al Padre a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Para entender la palabra de Dios, para vivir la palabra de Dios, tú necesitas al Maestro que te guíe, que te enseñe, que te demuestre cómo es que se vive la palabra de Dios. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Para entender esta parábola, me necesitas a mí. ¿Qué significa la parábola? Mira su interpretación. De nuevo, Marcos capítulo 4, versículo 14. Jesús dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Versículo 18, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. De nuevo, dos clases de personas. Primero, los seguidores infructíferos. ¿Quiénes son estos? Ahí en tus notas, en la guía de oración, de adoración que te dieron con los anuncios, si notas, siempre cuando vienes a la entrada, tienes tú el bosquejo, un poquito del bosquejo del sermón. Ahí en tus notas tú vas a ver una pequeña tabla como esta. Te invito a que si tienes preguntas, después la revises, vuelve a tu pasaje, examínala con cuidado, porque Jesús en esos versículos nos dice enormes cosas de lo que sucede en la lucha en nuestra vida espiritual por ser mayordomos de la palabra de Dios. ¿Qué sucede con aquellos que son infructíferos? Yo te invito a que lo veas conmigo, puedes referirte a tu tablita en tus notas ahí. Cada vez que tú vienes a esta iglesia, quiero que sepas que tú vienes como un mayordomo de la palabra de Dios. Dios ya preparó algo de su palabra para confiarte, pero depende de ti de lo que hagas con ella. Queremos que tengas herramientas, queremos que tengas tu Biblia, queremos que tengas planes de lectura, que puedas verlo en línea. Queremos que tengas herramientas para que tú puedas ser un buen mayordomo de su palabra, porque solo su palabra puede darte la bendición de Dios. Pero es precisamente lo que el enemigo va a querer quitarte. ¿En qué consisten los seguidores infructíferos? 3 tipos de seguidores infructíferos. Los primeros de ellos son aquellos que reciben la palabra junto al camino, son oidores casuales de la palabra. Si tú lees la misma parábola en Mateo capítulo 13, 19, dice que cuando oyen la palabra no la entienden. Tú oyes de la Biblia, a veces vas en el radio, a veces estás leyendo tu Biblia y tratando, tú oyes o lees algo de la Biblia, pero no lo entiendes. Lo haces simplemente por ponerle un palomita, ¿verdad? Ya fui a la iglesia, ya aguanté media hora, 1 hora, ya la hice, ya quedé bien con Dios. ¿Sabes qué sucede con las personas que oyen la palabra de Dios pero son ignorantes espiritualmente de lo que Dios está diciendo? Jesús dice que cada uno de estos terrenos tiene ciertos retos y peligros. ¿Cuáles son los retos de este? ¿Cuál es el peligro? Hay predadores espirituales. Jesús dice, lo que sucede cuando alguien oye la palabra de Dios y no la entiende es que Satanás mismo viene
y arrebata lo que fue plantado en ellos. El diablo se opone a la palabra de Dios. El diablo no quiere que tú entiendas el plan de Dios para tu vida. El diablo va a tratar de robarte lo que Dios quiere darte. Cuando estás leyendo en tu casa, cuando estás oyendo la proclamación de la palabra de Dios en comunidad, a lo mejor yo soy el único pecador, pero a veces yo estoy predicando y estoy pensando, híjole, en la tarde tengo que predicando. No me imagino la lucha que tú tienes pensando en a qué horas juegan las Chivas, ¿verdad? O los Cowboys. No, pastor, apúrale porque ya viene el juego. Cuando la palabra de Dios está siendo proclamada, va a haber una lucha espiritual por ver si prende o se seca. Y si la semilla no tiene ni oportunidad de echarle tierrita, el diablo viene y se lo lleva. ¿De qué hablaron en la iglesia hoy? Pues hablamos de Dios. Pues sí, ¿verdad? ¿De qué más hablamos? Hablamos de la Biblia también y de Jesús y de dar dinero, porque en la iglesia diario hablan de dar dinero. ¿Qué aprendimos? Nota que dice, estos fueron los de junto al camino. ¿Qué sucede? Cuando la palabra de Dios no es entendida, las personas no pueden poner su fe, su confianza en las promesas de Dios. Esta persona casual es una persona que no tiene fe en la palabra de Dios, porque fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero si no la recibes, no puedes confiar en ella, nomás entra por un lado y por otro sale. No hay fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Pero no solamente eso. Segundo, nota el segundo caso, el terreno pedregoso. Esa es una persona que por definición Jesús dice, no tiene raíz en sí. La tierra es de esta profundidad, no hay profundidad, es superficial, es temporal. ¿Y qué sucede? Esta persona, la planta crece inmediatamente, se emociona, ¿verdad? Al momento la recibe con gozo. Híjole, ese sermón, pastor, ese canto, pastor, ese ministerio, cómo me edifica. Palabras grandes. Señor, yo te seguiré a donde me lleves. Pero pasa un mes, 2, 3, 4. ¿Qué sucede entre el compromiso que tú le dices a Jesús, Señor Jesús, yo te sigo, y el resto de tu vida? Montón de cosas. ¿Sabes qué va a haber? Jesús dice, va a haber tribulaciones, va a haber persecución, va a haber días donde tu plantita está tan desesperada de agua y no llueve. Y el sol sale con calor abrasador tratando de... Va a haber dificultades que van a cuestionar tu lealtad a la palabra de Dios. No, mejor tú has de decir, yo sé que Dios dice, pero, Dios está tardando. Va a haber un montón de cosas que van a cuestionar. ¿Y sabes cuál es el problema? Dice que no tienen raíz en sí. Son nomás por encima. Sí, nos ponemos la camiseta cristiana, pero por dentro no hay raíces en la vida de Cristo. Dice, se apartan. El término que Jesús utiliza para describirlos es muy interesante. En el griego dice, el término es proskairos. ¿Qué significa eso? Pros es delante de y kairos es el tiempo apropiado de respuesta crucial. Jesús dice, estas personas en pedregales son personas que cuando Dios los está creciendo y madurando en medio de la aflicción, en el tiempo crucial de su desarrollo espiritual, en lugar de acercarse más a Dios, se apartan de Dios. Son personas que no tienen esperanza, que en medio de la aflicción Dios tiene algo mejor para ellos si perseveran fielmente. En lugar de que Dios los crezca, se apartan. En la iglesia, gracias a Dios, eso nunca sucede, ¿verdad? No. Uno va a la iglesia, la hermana fulana me hizo mala cara. Yo no voy. Bola de hipócritas todos. Sí es cierto. Bola de hipócritas, de chismosos, de rateros, de todo eso. Todo eso éramos sin Cristo. Pero ahora Dios nos ha limpiado, nos ha santificado, y a pesar de que luchamos y a veces nos resbalamos, Dios nos levanta. Tú pon tus ojos en Jesús. No pongas tus ojos en las imperfecciones o inmadurez de otros. Tú sé fiel a Jesús, echa raíces, arráigate en la palabra de Dios. Pero aquí viene la lucha. ¿Sabes cuál es la lucha? Tu propia carne. Cuando tu carne empieza a sentir que las cosas se ponen incómodas, tu carne quiere comodidad. No, está muy lejos. No, yo a esa iglesia yo no voy. Yo quiero una que me quede aquí cerca. Porque si manejar 5 minutos, no, pues la gasolina está re cara. Y luego vas y el pastor es reaburrido. Otra vez predicó la misma parábola. Otra vez. No, yo ya. Y luego todavía me piden que dé, que vaya y que sirva. Y nada, está muy difícil. Eso yo no. Jesús quiere seguidores comprometidos, no cómodos. Hay otro caso.
Entonces puede ser ignorancia, pero no solamente ignorancia, puede ser negligencia. Cuando tú dices, no, yo ya no, yo aquí estoy bien, déjenme a gusto. Pero puede ser también indiferencia. El último caso es los que caen entre espinos. ¿Te fijas que la semilla cae donde el terreno ya está ocupado? Los espinos crecen, dice, y ahogan la palabra. La oposición de Satanás robándose la palabra, la oposición de tu carne tratando de ponerte nada más cómodo. ¿Cuál es esta oposición ahora y el peligro? Mira, Jesús nos dice, ahí mismo, Juan capítulo 4, versículo 18. Marcos 4, 18. Esos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo. ¿Qué es eso de los afanes de este siglo? Las preocupaciones del mundo en el que vivimos, de esta era temporal, entre la eternidad y nuestra vida transitoria que vivimos aquí. ¿Qué te preocupa de esta vida? Hoy tengo que pagar la renta, hoy los biles, ¿qué te preocupa? El mundo va a ponerte distracciones, cosas que compitan con el reino de Dios. Los espinos no son más que otros seres vivos que compiten por la vida que le pertenece a Dios. Van a competir por recursos, tu atención. Dice, los afanes de esta vida. Jesús dice, de este siglo, el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas entran y ahoga la palabra, se hace infructuosa. Hermanos, es el mundo. El mundo es este sistema organizado de valores en contra de los principios de Dios. Las modas, las formas de pensar y cosmovisiones ateístas, materialistas. Si tú tienes dinero, si tú tienes fama, si eres guapo, si eres una estrella, ahí vales. Todo lo que le preocupa al mundo sin Dios puede competir con la palabra de Dios y la puede ahogar. Es el cristiano mundano, que sí quiere verse bien con ropa de marca y todo y piensa que la ropa de marca es lo que hace su identidad, que porque piensa que tiene 300 seguidores en Facebook, él es ya alguien, ¿verdad? Que tiene significado, que porque todo esto, hermanos, que nos distrae de la prioridad de la palabra de Dios, el reino de Dios en nuestras vidas, compite con los recursos de Dios. Ahora, yo no sé en qué condición espiritual está tu corazón, pero déjame decirte, si uno de estos tres sacos te queda, bienvenido, eres un seguidor infructífero. En el mejor de los casos, Cristo te ha puesto vida en ti, pero no vas a dar fruto porque estás tan ocupado con tus rollos, ya sea con Satanás robándose la palabra o tu carne o el mundo, te la vas a pasar como el hámster en la ruedita, pero no vas a dar fruto. Pero eso no es toda la historia. Jesús nos cuenta de un caso más, los seguidores fructíferos. Y mira, en un versículo 20, estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Nota dos cosas. Primero, hay un proceso de madurez. Primero, tú oyes la palabra. Cuando hay proclamación, tú le pones atención. Cuando la palabra de Dios está presente, tú pones atención, tú dices, caray, eso es importante. Tú le das su espacio, le das su importancia, su peso. Tú dices, otra Biblia. No. Le das espacio y tiempo a Dios. Oyen la palabra de Dios. No solamente eso, dice, la reciben. Proclamación lleva a la persuasión. Cuando tú oyes la palabra de Dios, Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna, no perecerán jamás. Cuando tú distingues la voz del maestro, tú dices, sí, Señor, yo voy. Tú te persuades de que esta es la verdad de Dios y te comprometes con seguir a Dios. La reciben. Recibir, esta palabra que Marcos utiliza, recibir significa darle asentimiento de que es verdad. Te pones de acuerdo de que esto es verdad. Tú dices, Señor, yo la recibo. No la rechazo, es mía ahora. Yo la voy a cuidar. Como una plantita, la plantas, ahora hay que regarla. Y luego dice, dan fruto a 30, 60, a 100 por uno. Nota que hay un proceso. Para madurar tienes que oír, tienes que recibir y tienes que cuidar y darle tiempo a que esto madure para que dé fruto. Y tu fruto, Dios sabe, es un fruto, no toda planta va a dar el mismo fruto. Unos a 30, unos a 60, unos a 100. No todos los que estamos aquí vamos a ser Billy Graham, ¿verdad? Hay pocos Billy Graham, pero está bien. Tú no te compares con los demás. Tú sé fiel a Cristo, sea poco o sea mucho. Tu relación con Cristo, recibiendo la palabra de Dios y creyéndola, es lo que te va a hacer fructífero.
Sé fiel en lo poco para que seas fiel en lo más. Jesús sabe que miles vienen a seguirle por los milagros, pero Él pone todo el enfoque de su ministerio en estos pocos. Esos pocos que oyen, reciben y comparten la palabra de Dios. Ahora aquí te va la prueba. Déjame preguntarte, ¿notas algún parecido entre la manera en que Jesús obra cuando tú lees tu Biblia y esta parábola? Mira, en este diario, si tú te has tomado el tiempo de leer el proceso, leer tu Biblia no nomás es ponerle palomita, ya leí, ya oí. No, es leer, reflexionar y responder y descansar en la palabra de Dios. Lee, reflexiona, responde. Son los pasos claves para oír, recibir y dar fruto. Si Dios hoy nos empezara a llamar uno por uno y nos preguntara, a ver, Miguel, ¿estás permaneciendo en mi palabra? ¿Estás dejando que mi palabra viva en ti, que eche raíces y que dé fruto? ¿O estás permitiendo que el diablo venga y se la robe? ¿O nomás te emocionas el domingo y el resto de la semana vives como te da la gana? ¿O estás permitiendo que las codicias, el materialismo te distraiga de tu verdadero llamado? ¿Dónde estás? Jesús, cuando vino a Jerusalén, Él sabía que iba a morir por nosotros, que iba a resucitar. Él sabía lo que Él tenía que hacer. Pero cuando llegó a Jerusalén dice que se acercó a una higuera buscando fruto y no lo halló. ¿Sabes qué Jesús le dijo a la higuera? Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Los discípulos después ven la higuera y dicen, Maestro, la higuera se secó de raíz. Jesús nos da tiempo para llevar fruto. Pero Jesús les dijo al pueblo de Israel, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Por sus frutos los conoceréis. La vida de Dios da fruto. A lo mejor no tienes todos los frutos, pero tiene que haber fruto. Tu fruto comienza contigo, con la transformación de tu vida. Colosenses dice, la palabra de Dios, el Evangelio, lleva fruto en nosotros. Tu fruto comienza con la calidad de tu vida y tu relación con Dios, pero de ahí se multiplica en otros porque Dios te confía su palabra para compartir su palabra. Estamos en este viaje de por vida para que Dios transforme nuestras vidas para dar vida. Y la vida que damos es compartir su palabra. Si tú no estás permaneciendo en su palabra, estás viviendo con los puros vapores de la gasolina en tu tanque. Tienes un tanque vacío, pero nomás le quedan los puros vapores. Necesitas llenar tu tanque con la palabra de Dios. Voy a terminar con esto entonces. Espero que nos quede claro que no hay fruto sin la semilla de la palabra. No hay fruto, no hay vida sin la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no es algo, es alguien y ese alguien es Jesús. Permanece en la palabra para que su palabra permanezca en ti. Lee en fe, reflexiona en esperanza y responde en amor. Vamos a venir al Señor en la cena del Señor. Vamos a venir a su presencia en la cena. Pero antes vamos a prepararnos con un canto. Yo no sé cómo esté tu terreno de tu corazón ahorita, pero sí quiero invitarte a reflexionar. ¿Qué tipo de terreno representa tu condición actual hoy? ¿Qué clase de tratamiento Él tiene que hacer en tu terreno para prepararlo para que dé fruto? Y si ya estás dando fruto, ¿qué Dios tiene que hacer en ti para que lleves más fruto? Todo es la respuesta a su palabra.